Bueno, nuevamente les doy la bienvenida entonces para que quede asentado que es el webinar de productividad en las organizaciones 2020 y la transición proyectada 2021. Esto es, digamos, bajo el patrocinio de lo que sería la Oficina Técnica de Posgrado, que esto va a estar luego en lo que sería el canal de YouTube de lo que es la Universidad Católica. Este tema es sensible porque lo estamos viviendo, lo vivimos y con seguridad, bueno, va a marcar un antes y un después, va a ser un punto de quiebre lo que es la historia de la humanidad, no solamente del caso, digamos, Venezuela, sino la humanidad. El día de hoy, y también, bueno, bajo los estudios de posgrado de ingeniería, los que vamos a participar somos la profesora Ibex Simanca, ingeniero mecánico, especialista en industrial y productividad, y por más de 15 años profesora. También ocupa el cargo de coordinadora en el área de calidad en la Oficina Técnica de Posgrado. Participa en programas de formación como con Industria, PepsiCo, en fin, en la ayuda a los emprendedores. También pasamos un poco el océano y tenemos a Carlos Rodríguez, que él es ingeniero civil. Él es un estudiante de posgrado en el área industrial y productividad, está en España desde hace más de 10 años. También es especialista en gerencia de proyectos de la Universidad Católica Andrés Bello. Trabaja para una empresa transnacional del área de petróleos, pero allá en España y en el mundo árabe. Y bueno, mi nombre es Luis Ramírez, que me presento de último, que soy el director de la Maestría de Sistemas de la Calidad y de la especialización en Ingeniería Industrial y Productividad y también del PREA en Gestión de Ingeniería Industrial y Productividad. ¿Ok? En este momento, bueno, vamos a pasar a compartir lo que serían las presentaciones preparadas. Desde acá vamos a comenzar a identificar el tema, ¿no? Aquí también es importante decirles que cada uno tiene una visión, puede haber visiones en conjunto de lo que sería nuestro tópico o lo que ya les leí, y lo que queremos es, bueno, ver cómo nos reflejamos también, que es un poco el compartir de nuestra experiencia y de nuestras vivencias personales, lo que sería lo que hemos, como decía anteriormente, lo que hemos transitado y lo que estamos transitando, ¿ok? Bueno, permiso, voy a compartir con ustedes la pantalla de la presentación. Voy a iniciar yo, después vamos a dejar a Carlos y finalizamos con la profesora Ivette. Vamos a hacer al revés, no vamos a hacer caballeroso, pero es que la profe tiene una presentación un poco más extensa, porque bueno, ya tuve la oportunidad de revisarla y creo que sería importante incorporarla a ella. Ya un momentico que creo que está... Ok. Bueno, por cierto que la profesora Ibec no está conectada directamente porque ella está conmigo. Está aquí ya, para que salude por acá. Un poquito más. Sí. Ahorita ya le dejamos para que ella esté solamente, ¿ok? Bueno, fíjense, las empresas de operación y de producción, valga decir en este caso, por referencia, por ejemplo, como unos libros como el Heiser, que está en la parte de la parte de producción específicamente, un poquito de investigación de operaciones también, pero define las organizaciones como empresas que son enfocadas al área de servicios, lo llaman de operación, y empresas del área de manufactura, de producción. La productividad a medida, que ahorita vamos a ver, eso aplica tanto para las empresas de servicios como para las empresas de manufactura. No es para nadie un secreto que en el año 2020, con todo lo que sucedió y sobre todo con el confinamiento a nivel mundial, con parcialidades digamos, de flexibilizaciones, pues las organizaciones no pudieron ser de la misma manera. Por distintas razones, por variaciones en sus procesos, porque ya el producto no se podía ofrecer de la misma manera, no tenía la misma plaza, precio, todo lo que son las 4P, ¿no? Del mercadeo, la producción, o sea, en fin. Yo creo que definitivamente trastocó y al final hizo que pues, nos viráramos todos hacia la readaptación de lo que nos tocó, ¿no? Hay algunas organizaciones que pudieron adaptarse y otras organizaciones que les costó un poco menos porque ya venían desde el área de servicios manejando la virtualidad, que sobre todo es lo que más se quiere y se considera importante o relevante para lo que sería esta transición.
y lo que pensábamos de la transición proyectada al 2021, que ya la estamos viviendo, por eso digo que es algo que hemos vivido y que estamos transitando, que tiene que ver mucho con el proceso de vacunación, de, bueno, de salir un poco de lo que sería del virus y la proyección de ir hacia adelante, sobre todo por el tema económico y por lo que financieramente nos dejó marcado el año 2020 pues a todas las organizaciones, ¿no? Sin embargo, y eso también es importante recalcar, que hay gente que definitivamente, creo que la profesora Ibe habla mucho de eso, amplió su zona de confort y lejos de disminuir sus ingresos, sus ganancias en el año 2020, por el contrario, se dio cuenta que era una oportunidad, porque siempre que existe en algún momento una amenaza, esa amenaza, digamos, visto como algo externo, puede en algún momento transformarse a una oportunidad siempre que se pueda tomar. Entonces, el objetivo de este webinar es reconocer las estrategias de las organizaciones en 2020-2021 para seguir operando productivamente en un mercado con pandemia y en transición. La agenda que yo les presento es la productividad, cómo medirla y los factores sobre todo que lo hacen sensible. Hablar también de 2020, un año de interacción virtual y migración al uso de plataformas, un poco desde la experiencia de la Universidad Católica, que me ha tocado vivir tanto como el área de gestión como el área de docencia, o sea, la gestión, o sea, de los procesos académicos y los que llamamos procesos administrativos de la universidad, redefinir los procesos porque ya no son los mismos, o sea, conversar un poquito de eso, muchos han migrado parcial o totalmente a la virtualidad, y hablar del 2021, un año de transición. También importante comentarles que, bueno, las preguntas ustedes las pueden ir haciendo por el chat cuando les surjan o por la sección de preguntas y respuestas. Y también si al final desean participar o decir algo, agregar algo adicional o complementar o lo que fuese, se tienen libre albedrío de que eso sea de esa manera, ¿ok? Bueno, la productividad, ¿cómo medirla? Digamos numéricamente, está vinculada con la disminución en principio de cualquier producto o servicio de lo que serían los materiales, o sea, y los costos vinculados con esos materiales. En las empresas, por ejemplo, en el caso de operación o de servicio, estamos hablando todo lo que tiene que ver con el uso de software, aplicativos, el internet, la intranet, estos tipos de materiales que utilizan en la área de producción, que también utilizan parte de lo que sería la parte de operación, o sea, porque igual tienen que estar conectados, en fin, sus insumos principales están vinculados con esos SKU o materia física o producto físico, materia primas, por ejemplo, el caso de tuberías, los PVC y algunos otros también del sector de plástico, telas, embalajes, etcétera, ¿sí? La verdad es que, bueno, y visto ahorita la fórmula de lo que sería, en este caso, de productividad, a ella le tenemos que agregar en la parte de abajo, ¿verdad? Donde está, en este caso, no la cantidad de productos que estamos fabricando o cantidad de servicios que estamos prestando durante un mes, sino la otra variable que tenemos que considerar está relacionada, vinculada con los costos de las maquinarias. Allí también, digamos, tenemos que colocar unos nuevos equipos lo que está pasando, lo que pasó en el 2020, que tuvimos que armar a nuestro equipo de otra tecnología o de otros dispositivos que no se disponía. Por ejemplo, el tema, bueno, esto ya cuando estábamos dentro de las organizaciones, que si, por ejemplo, aire acondicionado, impresoras, esto era antes de, quizás en los primeros meses del 2020, en el primer trimestre, y la parte de producción está vinculado, por ejemplo, con la parte física, las prensas, tornos, equipos, todo lo que son las máquinas mecánicas eléctricas, ¿no? De esos componentes. Estoy colocando esto porque a medida de que nosotros manejamos todo lo que nos cuesta, los materiales, las maquinarias, y entendemos, interiorizamos que tenemos que disminuirlo considerando y sin dejar de a un lado el tema de la calidad, podemos pensar cuánto, por ejemplo, gasta la empresa o cuál es el costo de estas variables que van vinculadas a lo que sería la fórmula de productividad, ¿no? Que al final es la cantidad de productos producidos en respecto a los materiales, maquinarias y mano de obra que se utiliza. El deber ser es que ese valor de productividad sea más alto y bueno, eso por supuesto significa que ahorita un poquito como un ejemplo, aquí está, dice 5.000 SKU mes entre 2.700, si yo en este caso logro disminuir este valor, en este caso los costos vinculados, yo podría tener más servicios o más productos entregados y por lo cual también podría pensar en que tendría más ganancias. Otro de los factores que influye en lo que sería la productividad es la mano de obra o los costos vinculados, el valor de las horas hombre. Entonces,
es importante decirles que durante el año 2020, sobre todo, por ejemplo, las empresas bueno, primero que algunas organizaciones no pudieron sobrevivir, pero sobre todo la parte de turismo, sobre todo las partes que tenían que ver con producciones que eran, bueno, netamente física, como por ejemplo el tema de espectáculos, en fin, algunas, bueno, tuvieron que declararse en cese, en quiebra, lo que sea, pero las que no, también pasaron por una recesión, digamos, una disminución de lo que sería su cantidad de trabajo, o sea, hubieron, pues, alguna disminución de nómina, ¿no? Y eso al final implicó necesariamente disminuir la productividad, bueno, en este caso posiblemente porque habían otras cosas vinculantes, o sea que aunque tuvieses menos costos vinculados con la mano de obra, quizás lo que tenías estaba más, digamos, tenías que sopesarlo con alguna tecnología nueva o que te costaba más, o en fin, incluso el tema de las plataformas, estas plataformas, algunas eran gratuitas, otras no eran gratuitas, y eso es un costo que está vinculado directamente con el producto final y con lo que usted está produciendo pues, mensualmente. Entonces, al disminuir los costos vinculados con estas tres M's, digamos que numéricamente aumentamos la productividad en este caso, o producidos al mes y por dólar invertido. ¿Ok? En el 2020, un año de interacción virtual y migración al uso de las plataformas, bueno, definitivamente una opción antes de la pandemia era el tema, por ejemplo, el 2020, digamos, los primeros meses, las ventas por Alibaba, Amazon, eso era una opción, aunque ya son unos monstruos antes, pero ahora, por eso les digo que hay gente que tuvo, o empresas que tuvieron una oportunidad de oro en esta coyuntura, circunstancia, porque ya esa compra en centros comerciales o en tiendas específicas ya no era de esa manera. Existía también la opción de, por ejemplo, el caso de Venezuela se maneja Mercado Libre, las ventas por Facebook, por Instagram, pero eso se incrementó mucho más. Que fue, eso digamos fue el año 2020 y 2021 fue ya como que consolidar que esto era una opción y que te podría generar muchos ingresos o te podría generar tanto o equiparar los ingresos para sobrevivir, digamos, a el tema de recesión económica. En el caso, por ejemplo, del sector de educación, que es, por ejemplo, donde yo pertenezco, y bueno, pertenecemos acá pues mucho, lo que fue la migración hacia las plataformas que antes no eran consideradas. Antes del 2020, digamos, o sea, nosotros manejábamos, por ejemplo, les puedo dar la experiencia, Zoom para las defensas de muchos estudiantes por el tema de diásporas y migraciones de venezolanos, pero era muy esporádico. Era lo que más se manejaba, sobre todo en los programas presenciales de posgrado, era las defensas, bueno, presenciales. Incluso las plataformas que manejábamos antes no era Zoom porque Zoom es una plataforma que la universidad tuvo que adquirir, digamos, en este caso, pues a pagar por utilizarla, y se manejaban plataformas de uso gratuito como Hangout, Skype, etcétera. Y bueno, eso nos hizo redactar y hoy en día, en 2021, ya estamos todos más que consolidados. El tema, todo lo que está vinculado con Gmail y las aplicaciones se potencializaron, el tema de los Drive, la verdad también tener muchos más correos para tener más espacio de almacenamiento. Hay empresas que no tuvieron capacidad y tuvieron que utilizar, de hecho, dentro de lo que sería el caso de todas las aplicaciones que están dentro de Gmail, Google Meet, aunque ellos también tienen una opción que es, digamos, paga, ¿no? Y por otro lado, el más universal, por llamarlo de una u otra forma, es el WhatsApp, porque bueno, el WhatsApp, cualquiera que tenga acceso a un Android o un teléfono inteligente, puede tener algún tipo de interacción. Vemos como los grupos en este caso, o sea, para empresas de operación o producción, o sea, pero digamos para vender el producto final, bien sea un servicio o un SKU tangible, muchas organizaciones crearon sus grupos de WhatsApp y entonces, o también se llama el WhatsApp Business, y entonces, en fin, allí se hacía en este caso la plaza, que eran, digamos, era donde se ofrecía la vitrina, digamos, complementaria a las otras plataformas existentes, ¿ok? Eso de una u otra forma marcó, como le digo nuevamente, un precedente para la humanidad en el sentido de que se fue mucho más a la migración y a las herramientas que permitían seguir subsistiendo a las organizaciones y seguir produciendo. O sea, y nuevamente hablo de las tres M's de el tema de la productividad, ¿no? Aquí habría que ver qué variables me cuestan más, o sea, cada uno puede hacer su reflexión desde mi negocio, porque hay gente que, por ejemplo, tiene que pagar un community management que le maneja las redes,
de Instagram o de Facebook, o tiene que pagar un community management, o tiene que pagar un influencer. Eso, bueno, antes se hacía, pero ahora con mucho más. Y no importa si la empresa es de operación o de producción, entramos todos bajo el mismo, o sea, pasamos por el mismo túnel, ¿ok? Redefinir los procesos porque ya no son los mismos. Muchos han migrado parcial o totalmente a la virtualidad. Este es el cuarto punto y aquí les puedo decir y que de cada una de las organizaciones nos tocó vivir protocolos de bioseguridad, nos toca vivir, incluso todavía protocolos de bioseguridad que antes no existían, lo cual hizo modificar los procesos. También algunas partes de los procesos fueron digitalizadas y ya no tenía que la persona, por ejemplo, ir físicamente a las organizaciones, no solamente en el caso de Venezuela, sino en todo el caso de la Universidad Católica. Puedo decir que, por ejemplo, el servicio que vinculado con los procesos administrativos específicamente de caja, por todo el año 2020 fue de forma virtual. Aquí la universidad, bueno, veían algunas excepciones ya, digamos, cuando comenzaron a ser un poco más flexibles, pero ese proceso se transformó. Ya no era el mismo proceso de conciliación inmediata, ya no era el mismo proceso de dar la factura inmediatamente, ya simple y llanamente eso no aplicaba, lo cual significa dentro de, por ejemplo, la universidad que está certificada con la norma ISO 9001-2015, que ese sistema de gestión de calidad y ese proceso, esos procedimientos vinculados con esa área administrativa cambiaron porque tuvieron que reformularse, porque quizás decía, creo que hay, en otros webinars, un profesor que se llama Manuel López, que se cortaron muchas cadenas, en este caso, o parte de la cadena, en este caso, de logística o de entrega de los productos y de los servicios. Entonces, por ejemplo, las auditorías pasaron, en el caso, por ejemplo, nosotros también estamos bajo la maestría de sistemas de calidad, pasaron de forma remota. De hecho, nosotros tenemos una experiencia, los estudiantes de la maestría regularmente ellos hacían sus prácticas, digamos, de auditorías o de revisión de los procesos, por llamarlos las personas que no sean de esta área, de forma presencial aquí en la misma universidad, gracias a que tiene la certificación. En este momento, pues se dio la brecha, o sea, se abrió la brecha, la oportunidad, se flexibilizó y una organización mexicana se interesó, y también que la profesora, que en este caso María José Goncalves, tenía la oportunidad, y ellos hicieron una auditoría en México. Bueno, salió muy bien, fue pues muy bien recibido, pero lo que le quiero decir que eso fue pues parte de la transformación del proceso. Por ejemplo, los temas de reclutamiento, y eso lo sabemos porque hoy en día, por ejemplo, redes como LinkedIn hacen reclutamientos de forma virtual, por ejemplo, utilizando plataformas complementarias al LinkedIn. Eso antes no era lo común. El común entonces ahora comenzó a hacer eso. En el caso, bueno, un poquito lo que le tomaron, le estaba comentando antes que las universidades tomaron definitivamente más espacio estos procesos académicos administrativos, la virtualidad, o por lo menos la parcialidad en algunos casos de la virtualidad. Sin embargo, hablando de la transición 2020 y 2021, sí vemos con ya, digamos, que la realidad es que pues muchos de estos procesos están pasando a ser un mix, una combinación de una parte presencial y otra parte virtual. Por ejemplo, la caja, por decirles algo, de la Universidad Católica Andrés Bello ya está trabajando presencialmente todos los días, incluso en flexibilización, solo que perdón, en cuarentena estricta en el caso de Venezuela, pero con un horario un poco más reducido, ¿ok? Y así sucesivamente, incluso la recepción de documentos que antes se hacía de forma virtual durante todo el 2020, ya entonces se está pensando en recibirlo de forma presencial, o sea, se está pensando, usted hay un plan para eso. También les puedo decir que, como hablaba un poco de las oportunidades con respecto a las amenazas, bueno, eso puede ser como una matriz de OFA, quien haya tenido la oportunidad de revisar esa matriz, pero fíjense que ha existido, por ejemplo, en el caso de posgrado, les quiero hablar desde mi experiencia, muchos más estudiantes, sobre todo que están en Chile, por ejemplo, el caso de Carlos que está en España, tenemos estudiantes en Estados Unidos, tenemos estudiantes en Perú, en fin, y en Venezuela, en el interior del país, que antes, bajo el formato presencial, de la forma en que estaba concebido la educación presencial, no podrían haber tomado los programas, pero la pandemia nos extendió y expandió esas fronteras, lo cual al final lo celebramos. Y como les digo nuevamente, como es una tendencia ya, ahí la universidad tiene que ver cómo hace internamente para adaptar sus reglamentos y sus procesos para que eso siga sucediendo, ¿sí? Porque al final de esa amenaza que fue el COVID, de paralizarse totalmente, se creó una oportunidad y también una fortaleza si la organización en este caso toma su debida
en este caso, bueno, lo que está, el requerimiento que se está viendo o la proyección que se está viendo. Tenemos nuestras debilidades como para terminar de armar el DOFA, pero obviamente trabajamos en ellas para definitivamente hacer las fortalezas, ¿ok? Por lo cual, estoy hablando un poco y ya voy a terminar acá con esta última parte, el tema de nuestro programa, por ejemplo, de pre-gestión de gestión de ingeniería industrial y productividad es virtual, y la maestría en sistemas de la calidad, que nada más estaba ofertada de forma presencial, ahora es a distancia, en clases síncronas en este caso. Entonces eso lo vamos a manejar y las clases inician el 24 de abril. El 2021, un año de transición. Bueno, definitivamente, ¿qué nos dejó este año o qué tenemos aquí? Se están impulsando mucho las ventas e-commerce con bioseguridad, incluso con las entregas, los códigos QR, todo eso. Eso pues ya lo sabemos. No se miden los impactos, no se controlan las necesidades de los indicadores y reconocer las cadenas de valor de cada organización, hacer énfasis un poco lo de la cadena de valor. En algún momento, bueno, este es Michael Porter de todo lo que son las áreas que son requeridas de las organizaciones, a hacer énfasis en estos procesos. O sea, nos dimos cuenta en el año 2020 y ya con la transición 2021 que habían procesos que no eran necesarios o que no agregaban tanto valor para la entrega final de los productos y servicios. Entonces esos procesos podrían ser suprimidos o simplemente retomados en la, digamos, presencialidad. También nos dimos cuenta que los perfiles de muchas personas no son los que vamos a necesitar para un futuro inmediato. Por ejemplo, el uso más de plataformas, la conexión a internet, etcétera, etcétera, que eso no estaba planteado antes. También nos dimos cuenta de que existían personas que por distintas razones con la presencialidad parecían insustituibles y que no habría posibilidad de reemplazarle, y resulta que no fue tanto de esa manera. Entonces, por eso aquí dice que cambiaron los perfiles los colaboradores de nuestra organización. Ciertamente, bajo el marco ya, digamos, global y bajo los objetivos, por ejemplo, de desarrollo sostenible. En el caso de Venezuela, yo un poquito los estoy marcando acá porque estoy hablando de la transición, lo que nos va a quedar como, digamos, punta de lanza o lucha, es que el caso de Venezuela particular tenemos que seguir, bueno, Venezuela nada más, sino todo el planeta, por el tema de la salud y bienestar, y estamos hablando del tema de la vacunación. El cuarto objetivo de la organización del objetivo de desarrollo sostenible, la educación y salud. En el caso de Venezuela, sí, muy importante el sexto, que es el agua limpia y saneamiento. Venezuela está pasando por un tema de transición de la mejora de bueno, y el cobro, digamos, más sincero de lo que son sus servicios. Energía asegurable, bueno, sabemos todo el tema de la infraestructura, la conexión, todo lo que nos sucede, los apagones, etcétera, etcétera, pero eso es algo que tenemos que seguir trabajando bajo el marco de cuando hagamos la transición 2021 que debe tener Venezuela, que en este momento está un poco, digamos, detenida o retenida más allá de la pandemia. Producción y consumo responsable. Y eso pues también es el noveno objetivo son 17, pero la verdad es que yo coloqué aquí los que me parecían más importantes, sobre todo para el país, y ciudades y comunidades sostenibles, porque hay que mirar mucho más adentro el tema, por ejemplo, de la agricultura, o sea, cómo industrializar mucho más la agricultura, hablando de la parte de industrial, y poder abastecer. Gracias a Dios, nosotros tenemos una tierra bendecida y tenemos muchas cosas del cual nos podemos apalancar en esto, y bueno, que hemos pasado momentos, pero que pasó, como habíamos tenido tantos, creo que ya nos ayudó a madurar un poco en eso, y si tenemos, digamos, producción, por ejemplo, interna que abastece el mercado nacional, ¿ok? Y bueno, al final, la transformación y redactación va a venir dado por un tema, fíjense que acá, bueno, como vemos el metro, ¿no? Tan organizado con gente utilizando sus mascarillas, y como vemos un metro en el año 2018-2019, bueno, abarrotado. Para llegar hasta allí falta un trecho, estamos transitando. Tenemos como, pues digamos, nuestro objetivo allí sería pasar por el proceso de vacunación, usted quiera o no. Lamentablemente yo entiendo que hay muchas posturas de algunas personas, pero esa es la lucha y es lo que los países, o sea, yo lo digo desde mi punto de vista, es como si yo tengo gripe y me ponen 5 o 15 antigripales frente a mí. Bueno, si yo tengo para comprarme el antigripal pues más económico, pues ese es el que voy a tomar, ¿no? Entonces, yo pienso que ese es el mismo tema de la vacuna, y al final, distintamente,
todos queremos retomar una vida o llegar a una transición de una relativa normalidad. ¿Okay? Yo sé que vamos a tener unos impactos significativos con todo esto que estamos viviendo, pero no obstante, creo que sí podemos llegar y estaremos más preparados. Eso es otra cosa, que estaremos más preparados para que cuando exista un evento similar, sin precedente para lo que sería la sociedad o la humanidad del siglo XXI. ¿Okay? Bueno, en este caso ya voy a dejar de compartir la pantalla, voy a compartir con ustedes, muchas gracias, pero bueno, para darle paso, porque creo que me tardé más de lo que pensaba, voy a darle paso a la profesora Ibexi Manca. Ay, disculpe, ¿verdad? Es Carlos, disculpa que te iba a saltar, ¿cómo puedo dejar de saltarte? Es que la profe tiene más, pero ya de Carlos la tengo por acá. Tú tienes disculpa Carlos, ¿tú tienes para compartirlo o quieres que la compartamos nosotros por acá? No, tengo para compartir, pero bueno, si la tienes ahí, bueno, déjame intentar. Como quieras, ¿qué quieres hacer? Déjame intentar compartirla desde aquí. Ok, adelante. Vale. Ah, perfecto. Sí, Okay. la ¿No? Oh, adelante, adelante. Sí, es mejor para ti. Ok. Sí, la pueden ver. Sí, la podemos ver. Vale, está bien. Ok. Bueno, bueno, mi nombre es Carlos Rodríguez. Yo soy egresado de la UCAP. Bueno, en el posgrado soy ingeniero industrial, para clarificar. No soy civil, soy industrial. Y especialista en gerencia de proyectos. Perdón, Carlos. De la UCAP. En este caso, bueno, voy a explicar lo que fue la transición pandemia y pospandemia dentro de mi empresa. Yo trabajo en una empresa que desarrolla proyectos de ingeniería, procura, construcción a nivel internacional. Nosotros estamos ubicados entre las primeras 10 empresas del mundo en este campo. Nuestro mercado principal es petróleo y gas. Hemos realizado hemos realizado proyectos en más de 50 países del mundo, incluyendo Venezuela. En este momento, nuestros principales clientes se encuentran en Saudi Arabia, Emiratos Árabes y Kuwait, o sea, los países árabes. Y la sede principal se encuentra en Madrid, España, aunque hay sedes regionales en todo el Medio Oriente, en Canadá, en Estados Unidos. Para Latinoamérica se encuentra en Chile, o sea, es una empresa grande, hay 5.000 personas en las oficinas de Madrid, sin contar la gente que se encuentra en las oficinas regionales y en los proyectos. Vamos, aquí, ok. Bueno, el contenido de la presentación, ya hablé de la descripción de la empresa. Vamos a ver cuál fue el impacto del COVID-19, luego las acciones que tomó la empresa, cuáles fueron los logros y cuál es el escenario post-pandemia. Bueno, una gráfica de COVID, cómo impactó la productividad de las empresas en todo el mundo. Entonces, para mi empresa, ¿cuál fue el impacto? Hubo una pérdida de 18% de los ingresos en el año 2020, alrededor de 60 millones de dólares aproximadamente de pérdida que tuvimos. Una baja en las acciones, que se estimó un 40% más o menos. Hubo una desaceleración de los proyectos en ejecución. Proyectos que tenemos en este momento, tenemos dos proyectos grandes en Saudi, tenemos uno en Argelia, tenemos uno en Omán. Entonces, bueno, el COVID impactó mucho porque se atrasaron los procesos y o sea, todos los procesos de tanto ingeniería, procura, no tanto ingeniería, más bien procura y construcción. Se paralizaron proyectos en fase de oferta, hubo aplazamiento en adjudicaciones de equipos. Generalmente nosotros lo que hacemos son refinerías, o sea, que son instalaciones muy grandes, entonces los equipos son equipos hechos a la medida, son recipientes a presión, son hornos, o sea, cualquier cantidad de equipo que hay en una planta de procesos, entonces son equipos que se piden a la medida, no es que tú sales al mercado luego a buscar un equipo similar porque no lo vas a conseguir, te lo fabrican a la medida. Hubo reprogramación de fechas de finalización de proyectos, porque todos los proyectos se vieron impactados, tanto por la parte de procura, por
no poder colocar órdenes de compra a tiempo porque los suministradores no estaban trabajando, y los que se encuentran en fase de construcción, porque lógicamente el COVID nos impactó, evitó que se movilizara personal desde las oficinas principales a obra, evitó incorporación de personal, entonces bueno, sí nos impactó grandemente. ¿Cuáles fueron las acciones tomadas por la empresa ante este panorama? Bueno, primeramente cumplir con los lineamientos de la OMS. Inmediatamente se estableció un comité para seguimiento del COVID, y este comité reportaba a la dirección de la empresa y podía tomar acciones. Tenía la autoridad para tomar acciones rápidas para mantener la operatividad de la empresa. Bueno, aparte de la dotación de mascarillas, instalación de filtros en los aires acondicionados, dispensadores gel, que fueron las medidas típicas que tomaron todas las organizaciones. Pero donde hubo un cambio significativo fue en cómo se realizaba el trabajo. ¿Qué pasaba? Nosotros aquí en Madrid, alrededor de 5.000 personas en las oficinas. Generalmente aquí se desarrolla la ingeniería, en Madrid se desarrolla la ingeniería, se desarrolla la procura, y luego la construcción se hace ya en los sitios de obra. Entonces, dentro de las acciones fue primeramente implantar el teletrabajo, porque Madrid estaba confinada, no se podía ir a las oficinas. Solamente un grupo reducido de personas, la gente de informática que mantiene las bases de datos y todo eso, podían accesar con permisos a las oficinas para mantener todo operativo. La instalación del Microsoft Teams en todas las computadoras de la empresa, sustitución de computadoras de mesa o desktop por laptops, se instalaron accesos remotos, porque claro, no había suficientes portátiles para todo el mundo, entonces lo que se hizo fue instalar accesos remotos en las computadoras para que tú pudieras acceder a ella desde tu computadora personal en casa, te metías con acceso remoto y podías acceder a tu computadora. Y la migración de aplicaciones en la nube. En mi caso, yo trabajo mucho con Primavera Project Planner, entonces era un sistema que lo teníamos en red, y ese sistema se migró a la nube, porque era la única forma en que podíamos trabajar. Sencillamente tú ingresas de tu computadora vía web y entras al software y lo puedes usar ahí. Y eso se usó, esa misma filosofía se usó con varias aplicaciones de software dentro de la empresa. Adicionalmente se implantaron sistemas de doble autenticación en los teléfonos móviles, porque al movernos drásticamente a esta forma de trabajo, existe el riesgo de que personas, hackers, puedan acceder a tu empresa, tomar información confidencial. Entonces, bueno, se creó este sistema de doble autenticación, donde tú, para accesar, te llega un código a tu móvil, tú tienes que meter ese código, y aparte de tu clave de usuario, como ya tú puedes acceder a las bases de datos, redes, a las aplicaciones que tiene la empresa en la nube. Aquí, estas son un conjunto de aplicaciones. Bueno, esto ya es más que todo de la parte de construcción, que es netamente en las obras, donde, bueno, aquí hay unas acciones generales. Fue aplicación de PCR, disminuir rotación del personal, reducir plantillas, limitar salidas. Recuerda que la gente que está allá generalmente van con rotaciones están 3 meses en el sitio y 2 semanas de vacaciones. Entonces, bueno, hubo que reducir esas rotaciones, hubo que reducir personal, o sea, ajustarse dentro de lo posible para mantener operativa la empresa. Entonces, el siguiente punto: ¿cuáles fueron los logros que se obtuvieron luego de implementar todo este conjunto de medidas? Primeramente, que se evitó la cancelación de proyectos en ejecución. O sea, nosotros no perdimos ni un solo proyecto que estaba ejecutándose. O sea, se generó confianza en nuestros clientes para que no cancelaran los proyectos, porque podíamos mantener, a pesar que construcción se iba a ver afectada, pero por lo menos la parte de ingeniería se continuaba con las personas trabajando de forma remota desde sus casas, con todas nuestras plataformas en la nube.
poder seguir trabajando y evitar que la empresa se paralizara. Entonces, para nosotros el principal logro fue eso, de que se evitó, o sea, no se canceló ningún proyecto, y todos son proyectos, o sea, proyectos mayores, proyectos de más de $1.000 millones cada uno. O sea, entonces, bueno, esto es un gran orgullo para nosotros, habernos mantenido operativos durante toda la pandemia. Entonces, bueno, aparte de minimizar el contagio de los empleados por el COVID, se recuperaron el valor de las acciones, no al nivel que estaban antes de la pandemia, pero sí se han recuperado. Como mencioné anteriormente, se generó confianza en los clientes a nivel internacional. Y se incrementó la productividad claro, estoy hablando de lo que es la parte de ingeniería que estamos desarrollando aquí en Madrid. Se incrementó la productividad porque estábamos utilizando herramientas en la nube que se encuentran disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, en cualquier parte del mundo puedes acceder a ellas, y la información está todo en red. Anteriormente siempre tenías cierta información en tu computadora, no, ahora nosotros todo lo guardamos en la red, toda la información está ahí. Si hay un problema con tu computadora o te tienes que mover a otro sitio, tú puedes acceder a toda la información. Bueno, hoy en día, ¿cuál es este escenario post pandemia? ¿Verdad? La aceleración de la transformación digital dentro de la organización. O sea, ¿qué se entiende como transformación digital? Es el uso de tecnologías digitales para modificar procesos de negocio existentes con el fin de adaptarse a cambios del negocio y requerimientos del cliente. Como segundo punto, tenemos el teletrabajo como modalidad habitual para el desarrollo de las actividades de la empresa. Anteriormente no existía esta modalidad de teletrabajo. Era una empresa normal que tú tenías que ir a cumplir tus 8 horas diarias, tus 40 horas a la semana, y no existía esta opción de teletrabajo. Ahora es algo completamente normal. Nosotros, como no podemos estar todos dentro de las instalaciones, entonces hacemos sistemas de turnos. O sea, vas una semana presencial y una semana de teletrabajo. Y así vas rotando. O trabajas tantas horas presencial y tantas horas de teletrabajo. Tenemos la utilización de plataformas de comunicación y colaboración en la nube como Microsoft Teams. Antes de la pandemia, se hablaba un poco del Microsoft Teams. Algunas personas lo usaban poco, pero ahora es el común. Todo el mundo, todo el mundo lo utiliza. O sea, es algo del día a día, que antes muy poca gente, de repente el 5% de la empresa lo utilizaba, y ahora es el día a día usar el Microsoft Teams. La utilización de software en la nube, como mencioné, en mi caso, que yo soy del departamento de planificación y tenemos el software de Primavera, tenemos el software de risk Analysis, todo lo tenemos en la nube. O sea, sencillamente desde cualquier parte tú ingresas y puedes trabajar con el software. Toda la información que tenemos se encuentra en los servidores de la empresa, o sea, por departamentos, por proyectos, todo está digitalizado y está metido ahí. Hubo una disminución significativa de las reuniones presenciales. Yo diría que de un 90, un 95% de disminución, porque ahora, o sea, yo digo que en los últimos 5 o 6 meses que he tenido 2 o 3 reuniones presenciales. Ahora todo se hace a través son reuniones virtuales, a través de Teams. Bueno, hay consideraciones especiales para personal de riesgo, las personas que mayores de cierta edad o que tengan algún tipo, una enfermedad y que puedan, o sea, que son personal de riesgo, puedan verse afectados en otro nivel. Si te contagian con el COVID, ellos pertenecen en casa, ellos tienen modalidad de teletrabajo permanente. Y bueno, y los turnos rotativos como mencioné antes. Entonces, o sea, dentro al final, como conclusión de todo, fue eso, que la llegada de la pandemia aceleró este proceso de transformación digital. O sea, forzó a las empresas a trabajar de esta manera, porque no había otra. O sea, o te adaptabas en ese momento brusco con la llegada del COVID, porque no podías, o sea, aquí en España no se podía acceder a los sitios de trabajo, entonces no podíamos detener los proyectos. Entonces, fuimos forzados bruscamente a meternos en esto, a meternos en todo lo que es la transformación digital,
siendo nuestra empresa una empresa que se puede decir que era conservadora, porque no, o sea, no estaba entre las empresas punteras en cuanto a esta parte tecnológica. Y bueno, y de la noche a la mañana lo hicimos. Yo, en mi caso en particular, yo puedo, con el uso de estas plataformas como el Microsoft Teams, bueno, que las reuniones son mucho más productivas, puedes resolver los problemas en vivo porque tienes a todos los involucrados ahí, estás con tu computadora, puedes presentar algo que tienes en tu computadora, puedes tener la gente de construcción que está allá en la obra también en las reuniones y los problemas se van resolviendo de esa forma en vivo, porque están todos los involucrados ahí. Entonces, bueno, como comentaba Luis, ha sido así. Las empresas hoy en día para ser competitivas, o sea, en estos mercados, o sea, y en este caso mi empresa, que bueno, que es una empresa internacional y tenemos una competencia muy fuerte, tenemos que estar, o sea, esta es una de nuestras herramientas para poder competir, para hacernos competitivos en el mercado internacional. Bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muy interesante y también ver la perspectiva de una organización que está operando en un país completamente distinto al nuestro y bueno, que pareciera que todo es muy similar, ¿no? Al final, creo que eso sí nos unificó las decisiones, pero bueno, unos con algunos limitantes de recursos, otros pues Sí, con sí. otros, pero creo que al final fue así. Voy a dejar de compartir tu pantalla. Creo que si quieres déjala tú de compartir. Sí, aquí ya. Ajá, hazme un favorcito para montar la otra. No, tranquilo, muchas gracias. Recordemos que, bueno, las preguntas que ustedes quieran ir realizando, por favor, las van colocando ahí en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Ya, ok, se ve acá la presentación. Bueno, con ustedes la profesora Ibe, que ya sí es ingeniero mecánico. Disculpen, bueno, exactamente, Carlos es ingeniero industrial. Pero aquí, bueno, vamos, profesora, adelante y vamos a colocarle la... Sí, perdón. No, la cámara. Ah, ok. Pero ¿cómo si no me veo? No, yo la enfoco. Ah, ok. Sí. Hola, buenas tardes. Un gusto en saludarlos y les damos las gracias por estar compartiendo esta tarde con nosotros. Yo les voy a hablar de oportunidades de mejora recomendadas a las organizaciones en 2021, en esta nueva realidad. Antes el viejo camino iba para aquel lado, en esta 2021 tenemos un nuevo camino. Yo les voy a hablar bajo el enfoque de Latinoamérica y el Caribe. Carlos nos estaba hablando del otro lado del charco. Yo les voy a hablar del enfoque Latinoamérica y el Caribe, que está basado en informes recientes del Banco Interamericano de Desarrollo y de la CAF y de otros multilaterales que se han enfocado en la situación de Latinoamérica y el Caribe. Y les voy a hablar desde el punto de vista positivo, las cosas buenas que han pasado en este lado del charco y las que deben seguir pasando, de tal manera que podamos mejorar la productividad en nuestras empresas. Y parto siempre del lado positivo, porque muchas veces dicen que si el presente que estamos viviendo es peor que el futuro que nos espera. Y yo siempre digo que el pasado es lo que no queremos que vuelva. Queremos que las cosas sean mejor que antes. No queremos volver al pasado. Y ya estamos convencidos de que lo que nos pasó en este año, que nos pudimos comunicar virtualmente, que pudimos hacer muchas cosas a través de la presencialidad remota, como lo llamamos nosotros por acá en la UCAP, eso nos ha llevado a hacer cosas que no queremos cambiar porque queremos mejorarlas. Y estoy seguro que a muchos de ustedes les pareció buenísimo esta presencialidad remota y no quieren volver a la presencialidad y a los desplazamientos continuos, ¿no? Entonces, por supuesto que recordamos el 2020 como un año que fue difícil
y que marca un antes y un después, que trajo cambios en las organizaciones y también cambios en las personas, porque todos cambiamos. Y por supuesto que la idea es que cambiemos para mejor, porque la mejora es un viaje continuo a través del tiempo que nos hace planificar, hacer, verificar y actuar. Muchas veces ese viaje es contrapendiente, como en esta ocasión nos pasó durante el año 2020, que el viaje fue contrapendiente. Pero la incertidumbre es lo que impide creer que se puede pensar en un futuro planificado. Muchas veces pensamos, no, no, como las cosas están así, yo no voy a planificar nada. Y al contrario, como las cosas están así, es cuando más necesito planificar. En ese sentido, ¿qué recomendamos? Que las organizaciones deben ser ágiles porque no pueden esperar un año para reaccionar. Las organizaciones esperaron 15 días y comenzaron a funcionar casi que de inmediato. Las que no lo hicieron en un tiempo prudencialmente corto, pues se quedaron atrás. Deben ser flexibles en función de que deben tener un plan A, un plan B, un plan C y revisar y actualizar esos planes. Deben estar dedicadas a su misión. Luego que reviso cuál es el plan que entonces voy a adoptar, reviso mi misión y mi visión y en función de eso comienzo entonces a trabajar. Deben ser innovadoras y también creativas, porque la creatividad y la innovación es lo que nos ha permitido superar este trance durante este tiempo. ¿Qué deben hacer las organizaciones? Hacer una revisión, evaluación y análisis, ver cuáles son sus características, cuáles son los recursos con los que cuentan, sus capacidades, sus potencialidades, sus competencias y las de sus colaboradores. Revisar la estructura, porque muchas estructuras entonces cambiaron, muchos procesos cambiaron porque se adaptaron. En el primer momento tuvimos que reconocer que existía un virus. Hay mucha gente que todavía no acepta que el virus y dice que es mentira, pero tuvimos que reconocer que había un virus. Nos adaptamos nuestra estructura, nuestros procesos a esa situación y comenzamos a evolucionar, a hacer cambios, a ver los resultados y en función de eso entonces fuimos evolucionando. ¿Cuáles son las capacidades que necesitábamos? Estrategia y acciones basadas en datos, porque si no teníamos los datos de las personas que teníamos en la organización y las competencias que tenían en ese momento y las que necesitaban, pues estábamos como perdidos. Bueno, yo no sé quiénes tienen conectividad en su casa, quiénes tienen laptop, quiénes tienen internet, etcétera, etcétera. Experiencia intencional con el cliente, nunca perder esa conexión con nuestro cliente. Está bien, no podemos tener presencia cara a cara, pero podemos tener una presencia virtual, que fue en este caso lo que hicimos nosotros acá en la UCAP. No podemos dar clases presenciales, pero sí podemos dar clases a través de internet. Y enseguida nos adaptamos a esa situación. Canales e interacciones sin interrupciones. No interrumpimos el semestre. Lo rodamos 15 días, 20 días, pero arrancamos. No dijimos, bueno, este semestre se suspende mientras vemos lo que van a hacer. No, igual, como decía Carlos anteriormente, que está del otro lado del charco, no interrumpieron sus actividades, se adaptaron a la nueva situación. Operaciones y cadenas de suministro adaptables. El que me hacía antes me suministraba X producto, está en Barquisimeto. Puedo encontrar a alguien que lo pueda hacer mucho más cerca. Personal alineado y empoderado, dispuesto a rendir. Productos innovadores. Arquitectura tecnológica habilitada digitalmente. Bueno, ¿qué cosas necesito tener en la nube? ¿Qué cosas necesito yo tener
en mi computadora. Bueno, comenzamos todos nosotros a instalar Zoom, a instalar Google Meet, a comenzar entonces a ver cómo se manejaba esa situación y a aprender de eso. Y ecosistemas integrados de socios y alianzas. Comenzamos a hacer alianzas con personas que tal vez no conocíamos, a hacer redes entre nosotros mismos para comenzar a tener un sistema colaborador. Dentro de lo que son las metodologías recomendadas en este proceso, el Kaizen es la primera metodología de ellas. Nos habla del ciclo de planificar, verificar y actuar. Nos habla del orden y limpieza en las instalaciones, que fue mucho de lo que aplicaron en los primeros días la gente, ¿no? Comenzaron a ordenar sus instalaciones, las empresas y las personas también. Listas de verificación, cuáles eran los pendientes que tenía yo antes de que comenzara la cuarentena, cuáles eran las acciones que estaba ejecutando, porque muchos nos fuimos un viernes de la oficina y simplemente no pudimos volver en meses. Entonces, comenzar a revisar esas listas de pendientes, prevenir y alertar errores, el justo a tiempo, los cambios rápidos. Bueno, comencé entonces en mi casa a establecer esa oficina que necesitaba, a ver dónde estaban la variabilidad de mis procesos y también ese mantenimiento productivo total. Entonces, como ven, todas estas metodologías y herramientas que nos recomienda Kaizen, pues las aplicamos, algunos de manera inconsciente y otros porque estábamos muy bien entrenados en ellas y comenzamos a aplicarlas para hacer mejor nuestras actividades. Nos preguntamos, ¿COVID-19 es una oportunidad para la transformación digital de las organizaciones? Y la respuesta es que sí. En el primer momento lo adoptamos como un modo de sobrevivencia. Todos comenzamos a ver cómo nos comunicábamos unos con los otros, algunos de manera ordenada y planificada y otros de manera casi que natural, a modo de supervivencia. Comenzó el trabajo a distancia, los que hacían teletrabajo pues se adaptaron a hacerlo, a realizar compras y ventas online y a gestionar procesos de producción de forma remota. ¿Qué cosas puedo yo supervisar y diligenciar desde mi computador de manera que los procesos no se paren? ¿Qué necesitan las organizaciones? La digitalización, que antes parecía que era un extra. Así, bueno, está bien que la gente sepa un poco de computación, que tengamos un grupo de WhatsApp entre los trabajos, entre los compañeros de trabajo, pero eso en tiempo de pandemia se volvió más que un extra, una necesidad para ayudarnos a mejorar nuestros procesos y aumentar la productividad. Tanto que hoy es un requisito. Tengo redes de comunicación con mis compañeros de trabajo, con mis alumnos. Nosotros acá en la universidad pues tenemos varios grupos con los diferentes cursos que tenemos, grupos con nuestros compañeros de trabajo, grupos con las secretarias. Todo el tiempo estamos entonces conectados en eso. Conexiones de calidad y dispositivos tecnológicos. Algunos que no teníamos o no tenían conectividad, pues en nuestro caso particular la universidad les dio un apoyo económico para poder subsanar esos gastos. Otros pues tuvimos que adaptar nuestras computadoras, comenzar a adaptarnos a esa situación. Soluciones digitales, incluyendo sistemas informáticos, tal cual nos decía Carlos antes. Bueno, nosotros no teníamos esto en la nube, lo comenzamos a colocar allí, comenzaron todas las empresas en la medida de lo posible a establecer soluciones digitales, soluciones de ciberseguridad, porque una vez que estamos en la nube necesitamos que toda nuestra información esté segura, muchos más claves, muchos más sistemas de seguridad
y herramientas para potenciar oportunidades de negocio, plataformas de comercio electrónico, medios de pago digitales, muchos que no tenían puntos de pago, caso Venezuela, y que no tenían de pago y no sé qué, abrimos en todos los bancos, los negocios y las empresas se fueron adaptando a esa manera. La experiencia latinoamericana en líneas generales, ¿cuál fue? Alta penetración en toda América Latina de aplicaciones productivas y sofisticadas. Cosa que anteriormente seguro algunos tenían una página web, pero solo la usaban para anunciar sus productos o solo usaban las computadoras para el correo electrónico y se vieron entonces casi que de inmediato obligados a migrar y a darle un mayor uso a su página web, a establecer formas de pago virtual, a hacer algo más que simplemente el correo electrónico. Y vemos que hay un estudio realmente del 2018 que nos decía que Latinoamérica y los países de Latinoamérica y el Caribe, el 70% de las pequeñas y medianas empresas usaban el efectivo. Y nosotros tenemos la experiencia acá de Venezuela que ya nos había obligado a ir pensando en otras cosas porque el uso del efectivo no había sido un medio único de pago. Pero en los diferentes países de la región de Latinoamérica, que sí estaban acostumbrados casi que obligatoriamente al uso del efectivo, se vieron en la necesidad de emigrar. El COVID-19 redirecciona la cadena de valor. ¿Por qué? Porque si yo tenía clientes y proveedores en otras partes del país o del mundo, en este momento de cuarentena, pues no los podía hacer. Y en este momento representó una debilidad para muchas empresas de la región, no solo de Venezuela, sino en general de todo lo que es Latinoamérica y el Caribe. Lo que antes era bueno, tener mis proveedores en China porque me resultaba más barato, en momentos de pandemia me resultó una debilidad y tuve que comenzar entonces a pensar en otras cosas, cómo podía incorporar proveedores locales. Eso me llevó a una reorientación y recolocación. Comencé a buscar proveedores locales, actividades tradicionales y vemos entonces que allí eso dio impulso a muchos emprendedores a nivel nacional y a nivel de Latinoamérica, pues, que podían sustituir proveedores a nivel internacional o del interior del país, los podía sustituir con actividades a nivel regional, ¿no? Surge también la economía circular y la innovación verde, porque todo el mundo en tiempos de COVID comenzó a pensar en el ambiente. No se dan cuenta que últimamente la gente habla más del cambio climático, habla más de los desechos sólidos, de la recolección. Todo el mundo comenzó a pensar en eso y es lo que estamos llamando la economía circular. Estoy pensando cómo puedo recuperar los desechos, cómo puedo reusarlos, cómo puedo repotenciar ciertas cosas, reciclarlos. Comencé entonces a pensar en eso, no solamente a nivel personal, sino también a nivel de empresas. ¿Qué cosa puedo hacer con lo que tengo disponible antes de que se me vaya a dañar? O si ya se me dañó, ¿qué podría hacer? Entonces, eso es lo que llamamos la economía circular, un término que surge o resurge en tiempos de pandemia. Iniciativas circulares que se dieron y se vienen dando en este tiempo. Diseñar del desperdicio. Bueno, comencé a diseñar productos que antes de papel
bueno, con desechos de papel comienzo a diseñar nuevos productos, circular materiales y recursos y regenerar sistemas naturales. Comienzo a pensar entonces en producción limpia, comienzo a pensar en métodos alternativos de generación de energía. La pandemia nos dio para todo eso. Oportunidades. Bueno, pues todo este tiempo nos dio la oportunidad de cambiar un poco lo de siempre para hacer cosas nuevas. Y vemos entonces que eso nos establece una relación más tú a tú, más cercana con el cliente y impulsa la sostenibilidad y garantiza una ventaja competitiva porque estoy ofreciendo alternativas a mi cliente, dado que los proveedores locales me están dando opciones en ese sentido. ¿Cómo pueden las organizaciones tener éxito en esta nueva realidad? Pues mantenerse cerca de lo que los clientes necesitan. Estamos virtualmente, pero no significa que, bueno, sí, déjame el mensaje, que yo te respondo mañana en horas de oficina. No, resulta, conversábamos esta mañana por acá, resulta que ahora estamos casi que las 24 horas disponibles. Por ejemplo, Carlos, que es mi alumno ahorita en el programa, él está en España y nuestros horarios son diferentes. No quiere decir que si él me escribe a tal hora, yo le voy a decir, no, es que aquí son las 11 de la noche. Si recibo el mensaje y le puedo contestar de una vez, pues lo hago. Hacerse más cercano a los clientes y de esta manera hacer que las cosas se manejen mucho más ágil, que no haga esperar a mi cliente. Pequeños cambios para transformar la situación lo hace significativo, lo hace mucho más cercano. Construir en resiliencia, una palabra que se puso mucho más de moda en tiempos de pandemia, asumir los desafíos. Está bien, lo podemos hacer presencial, pero lo puedo hacer virtual. Y eso nos hizo ganar, caso específico de nosotros en la universidad, muchos más alumnos que están repartidos por el mundo, por ejemplo, y a muchas empresas, a muchos consultores, los hizo ganar clientes que están repartidos por el mundo. Ese toque humano que nunca nos lo debemos olvidar, asegurarse que los clientes así lo perciban en momentos clave. Bueno, estamos lejos, pero estoy cercana a ti. Me escribes y te respondo. Algunas veces eso lo sentimos muy débil, por ejemplo, con las instituciones bancarias, que decimos, como están en tiempo de cuarentena, no puedo resolver algunos problemas. Pero las empresas ganarán clientes si ese toque humano nunca lo dejan a un lado. Y por supuesto el uso de tecnología, conectar su negocio, pero siempre para servir más al cliente. Como decimos nosotros acá en la UCAP, el lema ignaciano, siempre para servir. Igual así deben estar las empresas. ¿Cuándo aplicarla? Pues todas las acciones son inmediatas, porque como les digo, esto cambió para quedarse. No, eso de que muchos están esperando que vuelvan a pasar las cosas que pasaban en enero del 2020, yo creo que no. No estamos todavía preparados para eso. Estamos comenzando en los países de Latinoamérica con la vacunación y seguramente todo este año nos va a llevar en esa etapa de vacunación. Entonces, volver a lo que pasaba en enero del 2020 no está fácil. Todas las acciones tenemos que tomarlas de inmediato. Necesidad de que el cliente esté en el corazón del negocio. Eso es lo más importante. Identificar necesidades del cliente y mantenerlas en mi negocio. Y eso es lo que me hace revisar mi visión y mi misión. Porque si yo antes no tenía a ese cliente tan cercano a mí, ahora lo debo tener muy cercano porque él tiene mi número de WhatsApp, tiene mi correo electrónico y me va a estar escribiendo siempre. Adaptación. Como les decía, mucha gente no aceptó lo que estaba pasando y se quedó allí. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Aceptarlo,
adaptarnos y evolucionar. ¿Cómo evolucionamos? Con estructuras flexibles. Si no todo el mundo puede estar en la oficina, pues vamos a hacer unos turnos, quienes pueden ir y en qué horario puede ir. Y si el jefe que es mayor de edad y está en esa edad crítica y de alto riesgo, bueno, pues que la atienda por teléfono y por el computador y los demás vienen. Es cuestión de adaptar y flexibilizar las estructuras. Confiar en sus equipos de trabajo. No quiere decir que porque esté en la casa yo voy a estar pensando que él está ya sentadito viendo televisión o leyendo las redes sociales. No, bueno, confiar en que está haciendo su trabajo. Digitalización, todo lo que puedo digitalizar lo hago. Toma de decisiones en base a datos y no en base a temperatura de que me cae bien o no me cae bien. Bueno, ¿cuántos clientes tengo yo que se conectan o que me piden cosas los viernes a las 3 de la tarde? Bueno, entonces voy a establecer un turno de trabajo para los que van a estar revisando los requerimientos los viernes en la tarde. Y mejorar las relaciones, la confianza, la experiencia y la lealtad. Esas son acciones que tenemos que tomar de inmediato a nivel de empresas en todo. Resumiendo, eso significa respuestas rápidas, adaptación al cambio, mejoramiento continuo y responsabilidad social y ambiental. Lo que les decía antes, que el ambiente se puso de moda en esta pandemia. Las organizaciones productivas son el motor de la recuperación económica, porque ellas son las que crean empleos productivos, que son claves en estos momentos. Entonces tenemos que protegerlas. Y nosotros como colaboradores de esas empresas tenemos que crear un ambiente propicio para que esas organizaciones se mantengan. Porque las organizaciones formales en esta época de cuarentena son las que han salvado a muchas familias. Bueno, sí, porque yo tenía un seguro médico y me pudo proteger. Yo tenía el cestatique y con eso pude establecer mis remuneraciones mensuales, cosa que no ha pasado con la informalidad, con los trabajos informales. Y esa es una de las razones por las cuales en Latinoamérica y el Caribe la concentración de casos de COVID ha ido en aumento, porque la gente, y ustedes lo escucharán muy a menudo, la gente dice yo tengo que trabajar. Y mi trabajo no es teletrabajo ni presencialidad remota, mi trabajo es en la calle vendiendo. Y la gente dice, si yo no salgo a vender, no como. De ahí la importancia entonces que tenemos de proteger las instituciones, de proteger esas organizaciones formales. Porque en medio de la pandemia son las que han podido entonces proteger a sus trabajadores. Retos para el desarrollo productivo en y post pandemia. Transformación digital acelerada. Todos tenemos que ir hacia esa transformación digital. Como les dije, no creamos que así, que el mes que viene ya esto se soluciona porque X presidente dijo que ya vamos a la flexibilidad. No, es que igualito mucha gente se va a seguir contaminando contagiando, mientras la vacunación no sea masiva. Y muchos se van a tener que quedar en casa, a lo mejor no todos los días, pero sí una buena parte del tiempo. La digitalización es importante. Programas masivos, no solamente que vamos a digitalizar nuestra empresa, sino tenemos entonces que darle a nuestro personal las competencias que necesita para que pueda entonces atender esa digitalización, atender a los clientes de manera remota, atender los procesos de manera remota, apoyar emprendimientos con potencial de crecimiento, con alto grado de selectividad, y allí influye mucho lo que es con ese toque de ciencia y tecnología, ¿no?, que se requiere. En el caso específico de nuestros estudiantes, pues muchos son emprendedores que
dan consultoría a pequeñas y medianas empresas, bueno, tenemos que seguir apoyando a ese potencial de crecimiento. Tenemos muchos emprendedores en diferentes rubros de sustitución de importaciones y tenemos que seguir apoyándolos. Generar condiciones para hacer realidad las oportunidades de atraer inversiones. En todos los países de Latinoamérica tenemos que hacerlo. En Latinoamérica y el Caribe se dio un fenómeno, se está dando, que es contrario a lo que antes se hacía. Antes hablábamos del costa afuera, ahora estamos hablando de que los queremos cerca, lo más cerca posible. Y eso ha hecho que muchos de nuestros trabajadores hayan podido entonces recolocarse, porque estamos hablando de incrementar todo lo que es ingeniería y desarrollo e innovación. Y esa los queremos cerca y la tecnología nos ha ayudado, ¿no? Entonces son términos y cosas que están cambiando en la actualidad. ¿Qué queremos? Resaltar la importancia de todo lo que es ciencia, tecnología e innovación, porque eso es el escenario que nos lleva a la reactivación económica en nuestras empresas. Ya hemos visto muchos ejemplos. Anteriormente nos hablaron del otro lado del charco de cómo hicieron y vemos que es una realidad en Latinoamérica, en Europa, en África y en todos los países. El punto sobre las I. Y los especialistas del Banco Interamericano hablan de la importancia de este punto sobre las I. La I de innovación, la I de ideas, la I de inspiración, de inversión y de implantación de políticas públicas, porque innovar requiere esa transformación de políticas públicas, que es lo que hace falta en muchos países de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Y eso es lo que va a ayudar a transformar la productividad y la calidad de vida. Nos queda la pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros como individuos para facilitar el desarrollo de todos estos esfuerzos que planteamos y partiendo de las capacidades que tenemos en Latinoamérica y el Caribe, que como vemos en líneas generales son muy similares, porque en todos los países de Latinoamérica y el Caribe estamos hablando ahorita de las vacunas y estamos viendo todo el show que se ha formado con ese plan de vacunación. Entonces, no estamos muy lejos de eso, pero lo que queremos es que nos hagamos la pregunta de qué puedo hacer yo como individuo para mejorar eso. Y siempre les digo que si buscamos resultados diferentes, como dice Albert Einstein, pues no hagamos siempre lo mismo y es nuestra oportunidad. Toda crisis tiene una solución, una fecha de vencimiento y un aprendizaje. Y si no, digámoslo todo, cuánto hemos aprendido en todo este año de pandemia. Referencias bibliográficas, pues como les dije, el Banco Interamericano en todo el año 2020 tiene muchos informes sobre la situación de Latinoamérica y el Caribe, la Corporación Andina de Fomento, en el caso de Venezuela específicamente, Conindustria tiene la página de Conindustria mucha información sobre la situación nacional. En Argentina, hablando del Cono Sur, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, tiene mucha información sobre lo que ha pasado en el Cono Sur. Y Kaizen Institute tiene también información sobre cómo ha impactado y cómo ha sido esa relación de metodología Kaizen en todo este tiempo de pandemia. Entonces, los interesados pueden profundizar y encontrar información adicional en todas estas referencias bibliográficas. Pues les agradezco su atención, estoy siempre a la orden y escuchamos sus comentarios y sus preguntas. Por acá está Luis, que dice que hablé demasiado. No, yo no he dicho nada de eso. Bueno, nada. Les quería decir, bueno, que hablando también un poco de las referencias, un poco lo que habla el Banco Mundial hoy en día es que el tema en los gobiernos normales, las recaudaciones de impuestos, que eso va
al final a generar a que esa recaudación vaya al gobierno, el gobierno pueda transferirla a la sociedad. Eso se vio afectado, eso se tuvo un coto por la baja productividad que hubo en el 2020. Se estima, se espera, se desea que en el 2021 la proyección es que, por supuesto, que eso aumente. Me está haciendo ruido un poco lo de la profesora, lo de las respuestas de los correos, de lo de WhatsApp, etcétera. Y es que ciertamente no existe todavía un protocolo para poder uno pensar qué tiempo debo esperar yo para responder un correo, para responder un WhatsApp. Para eso no existe, eso ya va a cada quien y cada organización de una u otra forma maneja medidas de presión, porque estamos en una generación llamada generación sprint. Y finalmente, tenemos el tema de la penetración que capaz no se dijo en el tema de las organizaciones del área, tanto de servicios como de manufactura, de la inteligencia artificial, que tiene un avance significativo, o sea, la robotización de muchos de los procesos de manufactura y la robotización de muchos de los procesos, y bueno, como les decía, se ha dado un coto, o sea, se ha redefinido los procesos porque hace falta la intervención de algunas partes, pues digamos, todo lo que es sistemas de información, pero más vinculado con el tema de la inteligencia artificial, que puede ayudar a resolver lo que antes tenía que hacer físicamente, digamos, alguien. Y lo de los correos, o sea, yo siempre pongo el caso, el tema de los que son los ayudantes de Amazon, en este caso Venezuela Mercantil, etcétera, que ya sabemos que eso quizás antes lo hacía un centro de contacto. Ya eso no es un centro de contacto, sino que ya es un robot que tiene bajo una configuración cuántica específicamente la respuesta a varias interrogantes, casi que tiene como plantillas de respuesta, ¿ok? Bueno, ahorita vamos a comenzar a leer un poquito las preguntas. Tenemos aquí a Sor Ángel Díaz que nos hizo una pregunta. Vamos a ver si se la damos a la profesora Ibe, se lo queda a Carlos o lo tengo yo. No, creo que capaz lo compartimos entre todos. Sí. ¿Cómo potenciar el liderazgo y la productividad dentro de la organización? Bueno, el liderazgo es un tema muy antiguo, por supuesto mucho antes del COVID, así que existen distintas herramientas que hablan de todo lo que es el clima organizacional, las herramientas que se pueden utilizar para cohesionar y para hacerse no un grupo, sino un equipo de trabajo. Y obviamente eso va a repercutir en lo que sería una productividad mayor porque muy probablemente todo el tema que esté vinculado con materiales y maquinarias y métodos de trabajo haga que sea más productivo. O sea, que puedas tener más, o sea, digamos matemáticamente podrías tener más SKU producidos porque tienes una gente más cohesionada. Recordemos que el liderazgo es súper importante, o sea, es no solamente importante, sino ya está hasta colocado en normas, es uno de los principios de lo que sería de los 7 principios de la norma ISO 9001, de ISO. ¿Por qué? Bueno, porque definitivamente bajo esa responsabilidad o bajo ese nivel, es que podemos bajar la información y que la organización trabaje de una forma cohesionada. ¿Qué puedes hacer, digamos, de forma práctica? Tratar de vincularte con algunas herramientas, ¿verdad? Porque hoy en día la virtualidad nos ayuda. Los encuentros antes, perdón, que eran presenciales, pueden ser encuentros físicos. De hecho, la Universidad, por ejemplo, Católica, ha hecho eso en reiteradas oportunidades, de manera tal de reunir a sus directores para hablar de la toma de decisiones, de cómo tienen que bajar la información. Y definitivamente ya dentro de cada uno de los departamentos corresponderá a cada líder quizás aplicar alguna de las herramientas de calidad que nosotros vemos, no sé, hacer un análisis DOFA, un Ichikawa, una lluvia de ideas, un focus group donde se puedan ver aquellas, o una matriz DOFA donde se pueda ver las debilidades y las oportunidades, amenazas y fortalezas de tu gestión, y así pues puedas tener alguna posible herramienta que te permita después hacer ese diagnóstico, la decisión de lo que tú, pues en este caso estás planteando, que es tener un mejor liderazgo y ser más productivo. O sea, en este caso ser más rentable, no solamente para tu departamento, sino para la organización. ¿Okay? Voy a colocar a la profesora Ibe para que... Para resumir, por eso hablamos de la necesidad de flexibilizar estructuras, porque eso me va a permitir entonces hacer más dinámico el trabajo. De la necesidad de identificar competencias en el personal, si es que competencias, no, algunas que no tenía identificadas como tal anteriormente porque consideraba que no hacían falta
para la actividad que estaba desempeñando, que ahora las identifique y las pueda potenciar de tal manera. Y también de la necesidad de establecer la confianza en mi grupo de trabajadores, de tal manera que eso me va a permitir potenciar e identificar esos líderes innatos que me encuentro por allí en mi organización. Está Andreina del estado Zulia. Bueno, por cierto que la profesora Ivette es del estado Zulia, que ya sí, sí no, por el acento creo que algo de su español, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, gracias Andreina, siempre un placer saludarte. Ajá, Carlos, queríamos conocer o sea, desde la organización donde tú trabajas, ¿qué piensas tú que se puede hacer para mejorar un poco el liderazgo y que eso repercuta en la productividad? Sí, bueno, en cuanto a mejorar el liderazgo, o sea, las organizaciones tienen que entrenar a su personal en cuestiones de liderazgo. ¿Qué pasa? Generalmente tú ingresas a una organización, eres de repente un ingeniero junior, vas a ir ascendiendo poco a poco y en algún momento te tocará liderar equipos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces tú no tienes ese entrenamiento, no sabes cómo hacerlo. Entonces, cuando te toca hacerlo, cometes errores. Entonces, yo pienso que las organizaciones, y como decía la profesora Ivette, tienen que identificar, ¿verdad?, esas características de cada persona, y, y formarlos para ser líderes en el futuro. Eso o sea, por lo que tiene que darte la empresa. Ahora, tú individualmente, ¿verdad? Tú cuando igual entras a una organización, tú vas a crecer y en algún momento vas a ser líder. Y, o sea, tú personalmente tienes que preocuparte, ¿verdad? Por ahora hay mucha información en internet, hay cursos, cualquier cantidad de cosas de irte, o sea, de preocuparte de que en un momento vas a ser líder y tienes que ir preparándote para eso, porque puedes ser de repente de la noche a la mañana y entonces tú, que eras un ingeniero, estás a cargo de 20, 15 personas. Entonces tienes que saber, o sea, tener esas destrezas para poder manejar a ese personal. No, muy bien. Sabes que, Carlos, bueno, profe, aquí tenemos, por ejemplo, estudiantes de la maestría de sistemas de calidad. Bueno, estás tú de industrial y productividad. Por ejemplo, el caso, tengo aquí, veo a Helen, que ella es del área de laboratorios, es bioanalista. Y yo quería saber, por ejemplo, o sea, si tú tienes algún número, por ejemplo, el caso de Venezuela o, por ejemplo, el caso de tu organización, si ustedes más bien el tema de la pandemia fue una oportunidad para crecer económicamente, también eso puede ser que los haya hecho crecer, o sea, cohesionar el liderazgo, que es un poco la pregunta que están haciendo. Y el 2021, ¿cómo ha sido? Ha sido, bueno, ya un poco más flexible, pero ¿qué tal el mismo tema de la rentabilidad? O sea, un poco hablar de la productividad, cómo se ha manejado en esa organización. Ella también va a ser panelista. Nosotros tenemos un webinar la semana que viene, por esta misma hora. Bueno, vamos a hablar ya del área de calidad y la transversalidad, en fin, de lo que es la calidad. Ok, si tienes para hablar, Helen, ya, te tengo que habilitar. Ajá, ya. Helen, ¿tú puedes hablar? ¿Puedes escribir? A ver si no. Bueno, de todas formas, tenemos, si alguien tiene algo que comentar o decir, sería bueno. Ya va, un momentico, vamos a leer a Helen que no, no, Heibel, Hola, perdón. profe, ahora sí. Helen, ya te vamos a leer, Heibel, adelante, Helen, adelante. Ajá, bueno, me costó un poquito escucharlo, tengo la señal ahí intermitente. Ajá. No logré escuchar la data que me pidió, me dijo, ¿tienes alguna data? No, Venezuela cerca de... información, porque claro, a ver, hay organizaciones que han tenido que transformarse, pero que digamos para poder mantenerse, pero en el caso de los laboratorios, que sobre todo son muy demandados por todo lo que está sucediendo, yo creo que ha sido más bien una oportunidad el tema del virus y ha crecido. O sea, quiero saber cómo más bien ha manejado eso, si los ha hecho crecer más o por el contrario estoy equivocado y eso no ha sido así. O sea, más o menos entender cómo fue para ustedes afrontar el 2020, por ejemplo. Sí, bueno, fíjese, hubo oportunidades de negocio, de crecimiento de negocio en algunos servicios, como por ejemplo el ofrecimiento de las tomas de muestras a domicilio, que no se tenían, y precisamente esta situación de pandemia y de restricciones en cuanto a la movilidad procuró que ofreciéramos ese servicio. Activamos un grupo de colaboradores para desempeñar esta actividad
y pudimos prestar servicios, bueno, incluso a lugares distanciados del laboratorio, zonas bastante lejanas, y aún así llegábamos a ese paciente, pues, o lográbamos obtener la muestra. Por ese lado, crecimos desde ese punto. Sí, evidentemente nosotros al estar, por lo menos en el grupo corporativo en el que estoy, el laboratorio está aislado de instituciones de salud, tanto públicas como privadas. No estamos dentro de una clínica, como muchos otros laboratorios de los competidores. Entonces, esto representa para nosotros una debilidad que nos ha tocado afrontar porque no nos llega el paciente puerta que inmediatamente refirió la emergencia, refirió la terapia intensiva, refirió el piso de hospitalización, por decir algo, sino que tiene que ser el paciente por sus medios, tocar la puerta y llegar al laboratorio. Entonces el tema, ahorita pandemia, le impulsamos muchísimo lo que es el marketing digital. Activamos muchísimo redes sociales, el WhatsApp corporativo, el WhatsApp Business. Las estrategias fueron más que todo dirigidas a eso. O sea, nos sentamos, analizamos y mira, ahorita la gente pasa muchísimas horas en pantalla. Así que nosotros, lo que es Facebook, lo que es Instagram, lo que es el Twitter, la página web, tenemos que tener todos esos servicios allí full cholas, como les digo yo, para poder tener la respuesta oportuna a los pacientes, ¿no? Y el WhatsApp Business, que es ese WhatsApp corporativo donde solamente el paciente le ha dado clic e inmediatamente se comunica con una de nuestras asesoras de ventas, nos ha funcionado, bueno, de maravilla. Hemos captado por allí bastantes pacientes. Muy bien. Oye, aparte que cuando ya son bien tratados dentro del laboratorio, imagino que tienen esa referencia y pueden volver indistintamente que no estén al lado, como tú dices, porque eso definitivamente sería una oportunidad, o sea, estar al lado de la clínica donde está la persona necesitando el examen específico, pero no es así. Pero sin embargo, Sí, no se le da la vuelta. Ajá. Y por otro lado, profe, o sea, en mi caso, yo soy un gerente corporativo y otra de las empresas de ese grupo corporativo es una importadora de insumos médicos, reactivos de laboratorio. Y de cara a esa empresa, nuestros clientes, a diferencia del laboratorio clínico que son pacientes, en esta empresa nuestros clientes son las clínicas. Entonces, por allí la oportunidad de crecimiento ha sido muchísimo mayor porque en este año de pandemia las clínicas han tenido muchísima demanda por supuesto, del servicio que prestan y a su vez nos han hecho demanda a nosotros de los reactivos que les ofrecemos, los suministros, las pruebas de COVID, por ejemplo, y todas las pruebas de seguimiento para el seguimiento y pronóstico de esta enfermedad, pues. Sí. Okay. Muchas gracias, Helen. Excelente. Bueno, aquí está hablando Isabel Espinosa, que ya dice que excelente webinar. La transformación digital ha tocado cada una de las aristas de la sociedad y las organizaciones les tocó adaptarse a la dinámica post-pandemia, por lo que es necesario como individuos es informarse en competencias digitales y habilidades informacionales gracias a estos espacios de conocimiento, gracias por este espacio de conocimiento. Bueno, definitivamente, Isabel, una de las cosas es que hoy en día tú puedes ser un historiador, un antropólogo, un científico, o sea, una persona del área de business, o sea, quizás un administrador, y termina siendo necesario el tema de las plataformas, la virtualidad, todos los sistemas de información, todo lo que comenta. Hoy en día, o sea, incluso con el tema de los perfiles, hoy hay que redefinir todos los perfiles de las organizaciones post y en este tránsito de pandemia, porque yo puedo ser muy bueno, no sé, en el área de ingeniería, pero si no puedo manejar bien las plataformas, un correo electrónico, etcétera, etcétera, grupos de WhatsApp, no me adapto, eso va a hacer que prácticamente yo quede eliminado de lo que sería el sistema, no de la empresa, sino del sistema, porque no voy a poder estar, y de eso se trata también el tema de la productividad, porque, bueno, hace parte de lo que decía las variables gruesas de los materiales y las maquinarias, sobre todo el tema de las maquinarias que tengo que manejar para poder seguir. Aquí está hablando, gracias, Nercy. Considero que en la pandemia han nacido muchos líderes, comprobando las teorías o planteamientos que indican que un líder nace o se hace. Bueno, yo creo que sí, bueno, como toda la vida, hay líderes positivos y negativos, ¿no? Porque porque si hablo de lo negativo, en las redes sociales hay mucha desinformación, puede haber una información que no sea fidedigna y resulta que, pues, sabemos que hay muchos haters, o sea, en fin, hay que cuidarse de eso. Y todo false news. Entonces, y los famosos influencers que pueden ser incluso víctimas de la fake news, etcétera, ¿no?
pero sí creo que han existido líderes positivos. Me hubiese gustado a mí, creo que eso es que el honor que merecen toda la gente del área de salud, los médicos, las enfermeras, esas son las personas que querían tener más influencer en todas las redes sociales, porque definitivamente son estas personas que han logrado salvar miles de vidas, ¿no? Y que han estado al pie de allí de lucha con esta enfermedad. Eh, sí, yo creo que, bueno, lo que pasa es que nos ha hecho más visible el tema y que en las redes somos más visibles y no sé si más líderes, pero diría que sí más personas, ¿no? O sea, y bueno, sí, quizás hablando, eso puede pasar. O sea, puede pasar. ¿Qué les puedo decir? O sea, yo no sé si... No, no, en líneas generales es eso, pues, que han surgido líderes comunales, que algunos son buenos y otros no tan buenos, y han surgido detractores y beneficiarios de toda esta situación. Y como les dije desde el principio de mi intervención, me interesa a mí particularmente, y estoy segura también que a Luis, hablar desde el punto de vista positivo de todo esto, ¿no? Ver las cosas buenas que podemos rescatar, las buenas prácticas y lo bueno que hemos podido aprender en todo este tiempo, ¿no? Eso es lo que nos interesa de bueno, todo esto. ahí lo que vamos a dejar es al final a Carlos, quizás alguna reflexión final, porque no tenemos más preguntas por los momentos. O si alguien quiere decir o agregar algo, pero lo voy a decir a Carlos, porque Carlos como está... Si deseas agregar algo adicional, Carlos, no sé, algunos quizás recomendaciones que tú pienses que han sido efectivas en la organización de tu estás, y quizás incluso también tu experiencia, no sé, en Venezuela o en otra empresa, porque creo que siempre has estado en esa empresa, ¿no? Pero no sé, al final es como reconocer desde la óptica un venezolano que ha estado en dos partes distintas, esa posibilidad de mejora, ¿no? Que al final y de tener más productividad. Y no sabemos si tienes cámara, que eso es algo que no. Sí, sí, pero no, cuando presiono iniciar el video me dice no se puede iniciar porque el anfitrión lo ha parado. Ya te vamos a dar chance. Bueno, eso lo tenías que haber dicho hace rato. Ajá, Carlos, pero no, si quieres para que las reflexiones tuyas, permíteme. A ver. Ajá, adelante. Ya te voy a, Sí, sí. ya te voy a habilitar. Sí, en cuanto, bueno, yo sí trabajé varios años en Venezuela antes de, ¿me oyen? Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí, yo trabajé varios años en Venezuela antes de venirme para España. O sea, digo como reflexión final es que por lo menos a todos a los compañeros del posgrado, los estudiantes, todo, o sea, siempre alguien tiene que mantenerse al día en las cosas, porque lo único constante es el cambio. O sea, siempre va a haber un cambio constante en las organizaciones, en tu vida. Entonces tú tienes que estar preparado para ese cambio, mediante, mediante cursos, mediante posgrado, o sea, cualquier cosa que tú puedas hacer para prepararte te va a servir en el futuro. Aprender un idioma X. Yo voy a tomar un ejemplo y el año pasado entraron varios muchachos así, varios ingenieros jóvenes a la organización, graduados aquí muchos venían de la Politécnica de Madrid. Entonces ellos me decían, mira lo que te piden ahora las empresas, que seas ingeniero, que tengas un máster, que hables inglés, francés y alemán, y que tengas 10 años de experiencia. O sea, ¿qué quiero decir? Que cada vez los requerimientos son más exigentes. Si yo comparo el tiempo en que trabajé en Venezuela con lo que he trabajado aquí, aparte de estar aquí en España, yo con esta empresa he estado, bueno, estuve en Canadá, en Rusia, Saudi Arabia, en varios países en los proyectos. Entonces, una de las principales diferencias es esa que, o sea, ese nivel de exigencia te exige mucho y cada vez es más, va aumentando. Sí. ¿Entiendes? Cada vez va aumentando ese nivel de exigencia. Entonces, nosotros no podemos quedarnos atrás. Tenemos que montarnos en esa ola. ¿Entiendes? Entonces, aparte de tu carrera,
tienes que seguir preparándote constantemente. Haces un posgrado, haces un curso, aprendes un idioma nuevo, te vuelves ducho en competencias digitales, o sea, siempre estar mejorando constantemente. Un proceso, bueno, el proceso de mejora constantemente mejorando para poder seguir siendo competitivo en estos tiempos. Ya creo que tienes la opción de la cámara, Carlos, por si acaso, para despedir. Vale, Bueno, la verdad que lo que dice Carlos es muy importante porque, bueno, y él lo sabe porque ha estado, tenido experiencia. En Europa, muchas de las personas hablan más de 2 idiomas, o sea, por lo menos 3 idiomas. Así que emigrar a uno de estos países ya significa un nivel de competencia y preparación distinto. Siempre hacer un posgrado te va a dar la posibilidad de crecer, de ver otro punto de vista de lo que tú haces o de lo que hacías antes, de lo que haces bien o de lo que estabas haciendo de una forma incorrecta. Y creo que al final ese es el motivo, o sea, principal de nosotros acá, o sea, desarrollar esa competencia que el mercado laboral al final y que a través de la teoría y los estudios, etcétera, por supuesto, se necesita en este caso reconocer y visibilizar. O sea, siempre, sí, y que el tema es que no o sea, de verdad que el aprendizaje nunca y cambiamos, se desdobla cada rato el conocimiento, cada año y medio decían que cada década es distinta. O sea, lo que tenemos hoy en día en sistemas de información respecto a lo que era hace una década no tiene nada que ver con lo de ahora. Somos, de hecho, la mayoría, somos generaciones que nos adaptamos a la tecnología, no como las personas, los muchachitos, los niños que ya nacen con ello y todo parece para ellos pues muy sencillo. Va a ser otra generación y va a ser otra forma de ver, pero sí importante y fundamental, distintamente de la opción que se tomen, seguir trabajando, seguir evolucionando y seguir preparándose. Y eso creo que es lo que nos hace ser países de primero, segundo o de tercer mundo. Pues no, o sea, al final ver hacia dónde vamos enfocando nuestra energía, si hacia un problema más de evolución tecnológica, etcétera, o de cómo vamos más adelante, o hacia un problema mucho más social y de querer, no sé, digamos, de una otra forma, no, quizás porque yo no soy la parte humanística, pero la verdad es que muchas veces enreda tanto la cosa que se hace un pastel realmente difícil de digerir. Bueno, la profe le voy a dar acá para que diga Ah, no, pero si alguien va a querer hablar algo. Ah, Carlos puso su cámara. Ah, sí, sí, ya lo vemos. Ya te vemos, Carlos. Ya, ya. Bueno, en líneas generales, nuevamente agradecerles que nos hayan acompañado esta tarde. Encantada de haber compartido con ustedes, de escuchar las experiencias de Carlos del otro lado del charco y de leerlos por acá. Si alguien quiere decir algunas palabras de cierre, pues bienvenido. Y les decimos que seguimos a la orden por acá en la Universidad Católica Andrés Bello con nuestros programas de compartir aprendizajes, experiencias y certificar los conocimientos de muchos de ustedes, porque muchos tienen sus conocimientos, necesitan ese papelito que siempre hace falta. Acá estamos nosotros para eso. Entonces, encantada, si alguien quiere hablar, esta es su oportunidad. Los escuchamos. Feliz fin de semana. Ah, sí, feliz fin de semana y los invitaremos a las nuevas charlas que tenemos por ahí pendientes. Vamos a parar la grabación. Se ve parado. ¿Y quién la paró? Sí, yo estaba asustado. Ah, porque estaba. Sí. Bueno. No, Carlos, bueno, agradecerte muchísimo por tu bueno, participación, etcétera. Y yo creo que ya son las 12 de la noche, ya hasta que te acuestas, ¿no? Sí, sí, bueno, ya 11:41 ya. O sea que... Porque estaba, por eso no querías abrir la cámara, porque estabas en pijama. Okay. Bueno, aquí un poquito, a ver, espectadores, panelistas. Saludos, Bueno, gracias por la oportunidad. Bueno, nada, aquí. Ok, muchas gracias, más bien. No, Carlos, bueno, te voy a decir que te vamos a hacer llegar un
como un pequeño diploma de reconocimiento por la participación, pero ya danos un chancecito por eso. Sí, o sea, eso lo vamos a hacer, o sea, nos toca gestionar eso. Gracias. Bueno, y te hago una cosa que quería agregar, bueno, y decirle igual a los compañeros de posgrado, a todos los que están estudiando, es que en el momento, yo cuando comencé a trabajar en esta empresa, que fue en el año 2007, por casualidad, la persona que me llamó, que estaba de jefe de departamento, era una persona que era venezolano también y que había hecho el posgrado de gerencia de proyectos en la UCAP. Y el yo tener el posgrado me dio ese plus adicional de la UCAP, me dio ese plus adicional para entrar a la empresa. Entonces, por eso les quiero, o sea, reiterar la importancia de eso, de mantenerse estudiando, de hacerlo posgrado. O sea, hay muchos ucavistas en todo el mundo y siempre reconocen eso, o sea, como un posgrado de calidad. Entonces, que no sabes en qué momento te va a servir para conseguir una mejor oportunidad laboral, para, bueno, para cualquier cosa. No, completamente de acuerdo. La vida termina siendo al final un cúmulo de experiencias y como dicen por ahí, a veces es un pañuelo, pero tienes que estar preparado para tomar la oportunidad. Si no estás preparado, Exactamente. Exacto. Si no en estás el tren no preparado, te, no te vas a montar. no te... Así es. Bueno, vamos a cerrar. Gracias por estar. Vamos a cerrarles Nos vemos acá. pronto. Hasta luego. Gracias, chao. Carlos, gracias a todos los Luego. que